¿Pasa a ustedes, hermanos? Le invito a que ocupe su lugar. ¿Qué tal lo ha tratado el frío? Cambios muy bruscos de temperatura, ¿verdad? Pero bendito Dios que nos da la bendición de contar con un abrigo, de contar con un hogar, y nos da también con ello la oportunidad de estar en su casa en esta tarde. Bien, mis hermanos, les quiero recordar cuál es el énfasis de este mes, del mes de enero. Nuestro pastor, quien determina el énfasis, el enfoque que los predicadores le vamos a dar a los temas vespertinos, ha titulado este énfasis como renovándonos en Cristo, ¿sí? Y todo este mes vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿sí? Ya lo hemos hecho un par de sábados atrás, y el día de hoy, mis hermanos, corresponde estudiar y reflexionar sobre Romanos, capítulo 15, verso del 1 al 7. Le voy a pedir que lo tenga a la mano en su Biblia, porque ahorita alguno de ustedes me va a ayudar a leer estos versículos. Romanos 15, del 1 al 7. Y a esta reflexión, hermanos, la he titulado Renovando nuestra vida, viviendo para bendecir. Renovando nuestra vida, viviendo para bendecir. Es decir, usted y yo vamos a ser nuevas personas, nuevos cristianos, vamos a renovar nuestra vida cuando la destinemos para que sea bendición a los demás. Quisiera pedirle a mi hermana, a ver quién será, a mi hermana Brenda Rubí, que me apoye a leer Romanos 15, verso del 1 al 7. Vamos a pasarle el micrófono para que la podamos escuchar todos. Romanos 15, del 1 al 7, de cualquier manera aquí está en la pantalla. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Siguiente. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Amén. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, pero vamos a recordar un poquito por qué el apóstol Pablo, en estos versos, habla acerca de los que somos fuertes y de los que somos o son débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando de dos tipos de personas. Y es que en el capítulo 14, mis hermanos, si recordamos esta predicación, la compartió nuestra hermana Saraí, ella nos exhortaba acerca de dos tipos de personas. Había una problemática en la iglesia y Pablo se refiere a los débiles y a los fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque unos tenían una postura ante cierta situación y otros tenían una postura diferente.
Eran dos perspectivas diferentes. Y usted sabe que cuando hay una diferencia, tenemos de dos: o permitimos que esa diferencia nos destruya, nos divida, nos separe, o nos aceptamos con nuestras diferencias, con nuestra forma de ver las cosas y de interpretarlas. En este caso, recordemos que Pablo decía que los fuertes en la fe eran aquellos que comían de todo, que no le veían lo malo, por decirlo de alguna manera, y los débiles eran aquellos que juzgaban a aquel que comía de todo y decían: es que cómo es que está comiendo esa carne que a lo mejor fue sacrificada a los ídolos, y lejos de ser bendición o edificación le traía condenación porque estaba juzgando. Así que el apóstol dice: tú que comes de todo, no juzgues, no menosprecies, no hagas menos al que come solo legumbres. Y tú que solo come legumbres, no juzgues al que come de todo. Esa era la problemática. Por eso, débiles y fuertes en la fe. Eso pasaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy no pasa. ¿O será que en nuestras iglesias todavía existamos personas que somos débiles y algunos que somos fuertes en la fe? Y la verdad es que nadie se considera débil, mis hermanos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, si tenemos una perspectiva sobre cierto tema, ojo, que no es determinante para nuestra salvación, nos vamos a considerar débiles. Todos nos vamos a considerar fuerte y vamos a ver como débil aquel que no cree, que no vive, que no practica lo que yo vivo, lo que yo creo, ¿verdad? Como yo interpreto la palabra. Así que esto de débiles y fuertes en la fe era aplicable solamente en relación a los asuntos de conciencia, ¿sí? Ojo con eso. Asuntos de conciencia. No se estaba refiriendo a que es débil aquella persona que no sabe mucho de la Biblia, que no asiste mucho a la iglesia, aunque es otra interpretación que también le encontré a este tema y que le voy a compartir más adelante. Pero en ese sentido, débil en la fe no era eso, mis hermanos. Débil en la fe era, débil o fuerte, era aquel que tenía una opinión sobre ciertos asuntos de conciencia, o sea, cosas que no están expresadas como tal en la Biblia, en la palabra. La Biblia no dice mayor cosa de esos temas y cada persona la interpreta de manera personal o depende de cómo cada persona las asume. ¿Sí? Entonces, débiles y fuertes es en relación a asuntos de conciencia. Por ejemplo, aquel que dice: yo creo, mi conciencia me dice que no hay nada de malo que pase a dirigir un culto, que pase a tocar un instrumento, que pase al altar a predicar o a dar una escuela sabática sin saco y sin corbata. Esos son temas, mis hermanos, tópicos que recaen solamente en el asunto de nuestra propia conciencia. No es determinante para nuestra fe, ¿verdad? Eso no es determinante para mi salvación, ¿o sí? La Biblia no habla mucho de eso, no dice debes usar saco y corbata para predicar. Entonces, es un asunto de conciencia, pero ¿ese tema puede causar división entre nosotros? Sí. En alguna iglesia, aquí no pasó y no pasa aquí, en algún otro lugar, mis hermanos, hubo una situación por ese tema, ¿sí? Resulta que el director olvidó su corbata. Y entonces, ¿qué cree que hizo el pastor? No lo dejó ministrar. Le dijo: te sientas, no pasas, voy a dirigir yo. Y yo creo que el pastor pues obviamente no se preparó, ¿verdad? El director ya se había preparado, porque todos los directores se preparan para los cultos, ¿verdad, chicos? Sí, determinamos un tiempo. Y el pastor dijo: tú no vas a dirigir porque no traes corbata, y paso yo y dirijo. ¿Cómo ve esa situación? ¿Qué hubiese dicho el apóstol Pablo? ¿Quién hubiese sido ahí el débil en la fe? ¿Quién hubiese sido el fuerte? Y a veces pasa eso, mis hermanos, situaciones así, de las cuales son
como mero asunto de nuestra propia conciencia o cómo nosotros las asumimos y las interpretamos, nos pueden dividir. Entonces, yo debo aceptar a mi hermano en base a cómo él interpreta las situaciones. Obviamente no me voy a presentar en el altar, ¿verdad? Con unos pantalones rotos, con una playera con calaveras, muñecos, dice mi hermana, o las mujeres con minifalda o pantalones. Es evidente, el altar se debe respetar, mis hermanos. Pero hay situaciones que a veces le damos mucho peso y no estamos ni soportando al hermano, ni edificándolo, ni ayudándolo en su fe. Y pregúnteme qué pasó con este joven al que no lo dejaron ministrar por olvidar su corbata. Se fue. Obviamente también hay un tema de madurez, ¿verdad? Yo no me voy a ir o no voy a dejar de servir a Dios por alguna situación así, porque realmente estaría siendo yo débil en la fe. Pero a lo que quiero llegar es que muchas veces nuestras actitudes hacia nuestros hermanos nos hacen causar cierto daño solo porque yo creo de una forma y yo lo vivo de una manera y a lo mejor a mí me lo enseñaron de otra, pero él en base a su experiencia lo está experimentando de otra manera. Entonces, ¿cuál es el consejo que el apóstol Pablo da a la iglesia cuando hay este tipo de situaciones? El primer consejo es: acepta a tu hermano, acéptalo, recíbelo, dice el texto que leyó nuestra hermana. No lo rechaces, no lo sientes porque olvidó la corbata. Dale una oportunidad, muéstrale la gracia. Y a lo mejor si en tu reglamento estrictamente manejas el tema de la corbata, bueno, pues hay que platicarlo, hay que a lo mejor tener algunas corbatas por aquí de reserva, y si alguna vez la olvidó, pues yo creo que no sucedería mayor cosa. El Señor recibe mi alabanza con o sin corbata y saco, amén. Exactamente, no son asuntos determinantes para nuestra fe, para que Dios reciba mi alabanza. A lo que voy, hermanos, es que a veces, como dice el texto, estamos rechazando a nuestro hermano y no lo estamos aceptando, no lo estamos recibiendo. Y el segundo consejo del apóstol Pablo es: no contiendas con él sobre las distintas opiniones que ustedes tienen. No peleen, no discutan. Y yo quiero preguntarle, ¿qué pasa, mi hermano, cuando alguien no piensa o vive el cristianismo como usted? ¿Qué pasa cuando alguien no cree, no practica el evangelio, no interpreta la Biblia igual que yo? ¿O qué nos ha pasado en nuestra experiencia, hermanos? ¿Hemos rechazado a alguien? ¿Hemos menospreciado a nuestro hermano? Puede ser de nuestra propia denominación, ¿verdad? Porque hay muchas formas de interpretar la palabra y a lo mejor hemos contendido ahí. Pero ¿qué sucede con hermanos de otras denominaciones? Porque comen distinto que yo, porque asisten a la iglesia un día distinto al día en que yo asisto. ¿Cómo los veo? ¿Cómo los he tratado? ¿Los he menospreciado? ¿He peleado con el que piensa distinto a mí? ¿Hemos debatido? ¿Hemos discutido? Y hay muchos ejemplos que podríamos poner aquí, hermanos. ¿Qué temas son los que nos han dividido como iglesia, como hermanos en la fe? ¿Qué temas son aquellos que nos hacen a veces sentirnos mejores cristianos o peores cristianos? Un ejemplo es el famoso aplauso, ¿verdad? ¿Cuántas divisiones ha causado el aplauso? ¿Cuántas fracturas, cuántos rompimientos, cuántas separaciones? Los panderos. Recuerdo que cuando eran las transmisiones nacionales, alguna congregación le tocó ministrar y sus panderistas ministraron. Y
hay diversidad en la iglesia, ¿verdad? Algunos comentaban y escribían que se veían muy hermosas, que qué bueno que el ministerio está vigente en la iglesia, que son instrumentos que alaban a Dios, pero no faltaba quien comentaba de manera negativa, ¿verdad? Y era hasta ofensivo y era hiriente para aquellos que tenían en su iglesia al ministerio o contaban con este ministerio, ¿no? Pero son temas, mis hermanos, que muchas veces nos dividen, causan rencillas y hay ahí cierto resentimiento, ¿verdad? Hacia quien lo practica. O el velo, ¿verdad? ¿Cuántas veces alguna mujer que invitamos al templo no traía velo porque su primera vez, segunda vez visitándonos, y nosotros forzosamente queremos que se ponga el velo? O llega una hermana, una conocida, una amiga, y trae a lo mejor pantalones, ¿verdad? No tiene una falda, no trae una falda porque no acostumbra, y nosotros empezamos a verla mal por eso. Nuestro saludo, mis hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos peleado porque mi hermano no me contesta el pasavoz? En alguna ocasión escuchaba a una hermana que estaba hablando por teléfono, no es de esta iglesia, hermanos, ni de este planeta, y ella hablaba con otra hermana por teléfono y la saluda y le dice: pasa vos, hermana. Yo creo que la otra hermana estaba ocupada, distraída, qué sé yo, pero no contestó el pasavoz. Y entonces la hermana se molesta, yo la veía molesta, le decía: hermana, contésteme, pasa vos, le estoy diciendo pasa vos. Y yo así como de que, tranquila, no pasa nada. Si se contesta, qué bueno, debería ser, ¿verdad? Y si no, como dice mi hermana Susi, buenos días, Dios te bendiga, es un buen deseo también. Pero a veces hacemos de ciertas cosas como una ley, que si mi hermano no lo cree, no lo practica como yo, entonces no eres mi hermano y te desecho, ¿verdad? Y no te acepto y empiezo a crear contiendas. Pero repito, son temas de asuntos de nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia nos va a decir si yo debo contestar el pasavoz o no. ¿Y qué dice la conciencia? Claro que sí, ¿verdad? Mi conciencia me va a decir si yo debo ser un buen cristiano o no. ¿Y qué me va a decir mi conciencia? Claro que lo tienes que ser. Pero a veces hay asuntos, hermanos, que los hacemos como leyes y nos pueden dividir. ¿Y qué dice el apóstol? Entonces tú que te consideras fuerte, todos aquí yo creo que nos consideramos fuertes en la fe, el consejo es: acepta a tu hermano porque necesita de ti. ¿Sí? Acéptalo. Acéptalo. Necesita de ti, tú que eres fuerte. Y vemos ahí la imagen de alguien que está debajo, podría ser el débil, y el que está arriba es el fuerte. Y el que está arriba, ¿qué está haciendo? Le está sosteniendo, le está dando la mano, porque si lo deja ahí se va a caer. Entonces, acéptalo, recíbelo y no contiendas con él. Y hay otra interpretación que me gustaría compartirle también acerca de lo que considero que también puede ser una persona débil en la fe. ¿Sí? Quiero decirle algo: verdades naturales siempre nos van a traer verdades espirituales. Y en lo natural yo le pregunto, ¿quién es una persona débil? ¿A quién podemos considerar una persona débil usted y yo? ¿Acaso será un bebé? ¿Podríamos decir que es débil? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Será débil si necesita el apoyo de alguien para que lo cambie, para que lo alimente, para que lo bañe? ¿O él, si se siente mal, él solito puede ir al médico? No, ¿verdad? Débil es alguien que necesita ayuda, recuerde, que necesita aceptación y que necesita apoyo. Entonces un bebé en lo natural es una persona débil porque necesita de alguien mayor que se haga cargo de él. Si dejamos a nuestro bebé ahí
en casa acostado un día, ¿qué pasará? Y no le damos ni alimento ni agua. Y si lo dejamos 3 días, una semana solo, va a dejar de existir. Es débil, necesita de alguien. ¿Quién más podría ser una persona débil en lo natural, hermanos? Una persona enferma, ¿verdad? Cuando usted y yo hemos estado enfermos, ¿cómo sentimos nuestro cuerpo? ¿Qué decimos? Me siento débil, me siento decaído, ¿verdad? Y a veces ni siquiera vamos al trabajo, pedimos permiso y no venimos a la iglesia porque estamos enfermos. Necesitamos el apoyo de alguien, no podemos a lo mejor hacer el aseo en nuestra casa, los quehaceres y la comida y le pedimos al esposo o a nuestra mamá o a alguien que nos asista, porque estamos vulnerables, estamos débiles. Entonces, un bebé y un enfermo es una persona débil. Tercer ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Alguien que no se alimenta, ¿verdad? En otras palabras, se escucha un poco despectivo, pero es una palabra que está en nuestro diccionario, una persona desnutrida. Ya sea que no quiera comer, que tenga una enfermedad, que tenga un trastorno de la alimentación que no le permita ingerir alimentos, o que simplemente no tenga ese deseo, ¿verdad? ¿Cómo está esa persona que no se alimenta, mis hermanos? En los huesitos, ¿verdad? Ahí vemos la imagen, debilitado, no rinde como rendiría cualquier otra persona que sí se alimenta, no tiene la misma fuerza. Y entonces un débil es una persona que no se está alimentando. Y por último, un débil también podría ser alguien que está falto de ejercicio, falto de actividad física. ¿Por qué? Porque alguien que no hace ejercicio, ¿verdad? Que todo el tiempo está sentado, que todo el tiempo está en cama, que no estira ni una mano, obviamente su cuerpo se desgasta, se atrofia, los huesos se paralizan. Y entonces cuando pasa el tiempo nos va a costar hacer más actividades por falta de actividad física. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los débiles en la fe? Si todos aquí nos consideramos fuertes, mis hermanos, entonces no vamos a encajar en estos 4 ejemplos. El débil en la fe es aquel que es un bebé, que apenas está creciendo, que apenas está aprendiendo, que recién llegó a los pies de Cristo y que no sabe mucho de la Biblia, y está bien, no sabe mucho de teología, no sabe mucho de doctrina, pero lo va a aprender porque es un bebé. Está alimentándose de leche espiritual y yo no le puedo dar carne o algo pesado porque le puede caer mal y no lo va a entender, su espíritu no lo va a digerir. Por eso debemos entender eso, mis hermanos. El débil en la fe no somos usted y yo. No deberíamos ser usted y yo. Eso vamos a dejárselo a aquel que es un bebé espiritual, que tiene 1 año de conocer a Cristo. Más, yo creo que no. Ya no deberíamos ser bebés. Y a lo mejor ese bebé va a llorar y va a ser berrinche, ¿verdad? Algo no le va a gustar, no le vamos a caer muy bien, no va a estar de acuerdo con algo, pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Aceptarlo, abrazarlo, edificarlo y no separarlo de nosotros. Pero ojo, al bebé. Usted y yo, que ya no somos bebés, no deberíamos tener este tipo de actitudes. Solo aquel que es un bebé espiritual. El segundo ejemplo, un enfermo. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida espiritual? El enfermo es aquel que viene con amarguras en el corazón, ¿verdad? Que todavía no sana de su pasado, no sana sus heridas, tiene malos deseos todavía practica de vez en cuando ese pecado del que Dios le reveló que no lo tiene que practicar.
Y a veces todavía lo hace. ¿Por qué? Porque recién empezó a crecer ese bebé y sigue estando enfermo. Pero solamente él, mis hermanos. Solamente aquel que comienza a caminar en la vida cristiana. Usted y yo ya no deberíamos de estar enfermos. Ya no deberíamos estar viviendo en ese pecado del que Cristo nos sacó. Ya no deberíamos vivir con raíces de amargura en nuestro corazón, o enojados, o enemistados, o envidiando, o discutiendo, mis hermanos. Ya no es para nosotros, los fuertes en la fe. Un débil en la fe también es aquel que se escucha fuerte, y yo le decía a mi esposo, no quiero escucharme tan fuerte, no quiero sonar rígida, pero a veces la palabra sí lo es, mis hermanos. Y a veces nosotros somos desnutridos espirituales, como esa imagen que vemos ahí. Y eso nos hace estar débiles, mis hermanos, en nuestra fe. ¿Por qué somos desnutridos espirituales? Porque no nos alimentamos, porque no estudiamos la palabra, porque no platico con Dios, no oro a Dios, porque no tengo un discernimiento acerca de mis decisiones. Me hace ser un desnutrido espiritual cuando no me congrego. Porque cuando yo me congrego encuentro salvación, encuentro vida, me edifico, alabo al Señor y aprendo de la palabra. Y a veces decimos, ¿por qué tomo tan malas decisiones? ¿Y por qué me siento vacío? ¿Y por qué no me siento lleno de Dios y de su palabra? Pues porque a lo mejor estamos ahí, mis hermanos. No queremos comer. No busco el alimento, y el pastor me lo pone aquí, y mi hermano que impartió la escuela sabática también me lo da en bandeja de plata y yo no lo quiero. ¿Cómo no vamos a estar desnutridos, hermanos? ¿Cómo no vamos a estar débiles en nuestra fe si no nos alimentamos? Si no busco por mi cuenta el alimento. ¿Qué pasa cuando en casa por alguna razón no hay comida? A mamá se le olvidó preparar el alimento y yo llego de la escuela, del trabajo con mucha hambre y me dice, es que no me dio tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí sentados llorando? Nos ponemos a preparar algo, ¿verdad? O nos vamos a la fondita de la esquina a comprar, pero yo debo comer, necesito comer. Y así es en lo espiritual, mi hermano. Hacemos lo imposible por buscar el alimento, por buscar tener relación con Dios. ¿O estamos espiritualmente como esa imagen? Eso nos haría ser débiles en la fe. Y un débil en la fe, por último, es aquel que no tiene ejercicio, no tiene movimiento, ¿verdad? Aquí todos somos fuertes, lo repito, pero el débil sería aquel que es un obeso espiritual, que no se quiere mover, que tiene dones, que tiene habilidades, que tiene potencial, pero que solo quiere estar sentadito, solo quiere estar acostado, no quiere ir a predicar, no quiere ir a evangelizar. Qué flojera ir a ayudar a los hermanos a limpiar el templo, a hacer alguna actividad en pro de la sociedad. No, a mí no me ponga eso, pastor. No, es que me toca el aseo con la femenil. No, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque queremos estar sentados, porque no nos queremos involucrar. Y por eso vienen las enfermedades. La obesidad no es una situación de salud, mis hermanos. Es una condición que nos puede acarrear múltiples enfermedades. Y el ser un obeso espiritual, por supuesto que nos va a hacer estar débiles en nuestra fe. Somos de esas personas que solo comemos y comemos y comemos y subimos de peso y engordamos, pero no damos. No compartimos. Todo me lo quiero quedar para mí, y lo que Dios hizo por mí y lo que conozco de la palabra lo quiero atesorar únicamente para mí y no lo comparto. Esos son indicios, mis hermanos, de que podemos estar ahí.
Yo les repito, creo que ninguno de nosotros somos débiles en la fe o encajamos en estos 4 ejemplos. Yo creo y espero que todos aquí seamos de los fuertes en la fe para que podamos ayudar a los que están en esta condición. Siguiente. Romanos 15, del 1 al 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Aquí está lo que dice Pablo, el consejo que nos da. Si tú ya ubicaste que tu hermano es un bebé espiritual, ¿qué otro ejemplo le di? Es una persona que no se alimenta, ¿verdad? Es una persona que no hace ejercicio, es una persona enferma. ¿Qué tienes que hacer con él o hacia él? Tienes que soportar sus flaquezas porque es débil, ¿sí? Y no te agrades a ti mismo. Cada uno de ustedes debe agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, permítame compartirle estas tres consejos que el apóstol nos da a nosotros los fuertes, ¿sí? Acerca de cómo debemos ayudar a los que son débiles en la fe. Ojo, débiles es el bebé, es el enfermo, es aquel que está desnutrido y aquel que está inactivo, ¿verdad? Que no se quiere mover, que no quiere hacer nada para Cristo. Creo que ninguno de nosotros lo somos. Y el primer consejo es: sopórtalo. ¿Qué es soportar? ¿Qué se nos viene a nuestra mente? Cuando el apóstol nos dice, soporta a tu hermano débil, soporta al bebé que no cree como tú, soporta al hermano que no interpreta la Biblia como tú. No es decir, como esta imagen, ¿verdad? Yo tengo la razón y qué pereza me da este hermano y tengo que soportarlo, y la Biblia dice que lo tengo que soportar y lo sentimos como una carga, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, mis hermanos. Soportar no es aguantar. Soportar tampoco es justificar lo injustificable. Si yo veo que hay un pecado en la congregación, si veo que algo no se está haciendo bien y tomo la actitud de callarme y de no abordarlo porque no quiero tener problemas, no quiero tener conflictos. Y ahí puedo decir, es que la Biblia dice que tengo que soportar a mi hermano. No estaríamos actuando bien, mis hermanos. Soportar no es ni aguantar, ni tampoco es justificar lo injustificable. No es darle una palmadita a mi hermano y decirle, no pasa nada, todo está bien, así como estás bien. También hay que confrontar, ¿verdad? También hay que exhortar con la palabra. Pero soportar, mis hermanos, es sostener. Yo le pregunto, ¿qué está soportando la pantalla que tenemos aquí enfrente? ¿Está solita? ¿Está ahí levitando? No, ¿verdad? No vemos lo que hay detrás, pero detrás hay un soporte que es mucho más fuerte que la pantalla para que la pueda levantar y la pueda sostener ahí. Entonces, aquel que se considera fuerte debe ser el soporte del bebé, del enfermo, del desnutrido y del obeso, del que no quiere activarse, ¿verdad? Debe ser el soporte. No te sientas superior, no lo menosprecies, sopórtalo, levántalo. Y esto, mis hermanos, va en contra de nuestra realidad en la vida cotidiana, ¿verdad? Aquel que es fuerte en el mundo no está dispuesto a soportar. Aquel que es fuerte no está dispuesto a sostener, no está dispuesto a servir, al contrario, se jacta de su fuerza, se jacta de su poder. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Si tú te crees fuerte, entonces soporta, entonces ayuda, entonces sírvele, tenle paciencia, ámalo, recíbelo, acéptalo. Aunque coma legumbres, aunque coma de todo, aunque asista a la iglesia el sábado, aunque no vaya el sábado,
no lo menosprecies, acéptalo. El segundo consejo del apóstol es agrádalo. Y aquí vemos otra cualidad que, híjole, a lo mejor no me va a gustar mucho, porque decimos, es que yo no estoy para agradar a la gente. Pero no se refiere a eso, mis hermanos. Agradar a nuestro hermano débil no significa hacer todo para complacer a los demás o para complacerlo. De hecho, aquí podemos ver a una chica que tiene una sonrisa pintada, ¿verdad? Pero detrás de esa hojita, pues seguramente no está sonriendo, está buscando agradar a la persona que está a su lado. Y agradar no significa hacer todo para complacer al otro. De hecho, en Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, es lo que dice el apóstol también. Agradar aquí, mis hermanos, significa poner a mi hermano primero que yo. Ponlo primero que tú. Y veamos lo que dice Filipenses 2:3-5. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estima a cada uno de los demás como superior a ti, y no los mires, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir como lo hubo en Cristo. Agradar a mi hermano es entender que el amor no busca lo suyo, que si yo digo amarlo, entonces voy a ser humilde, voy a estimarlo, es decir, le voy a dar el valor que él tiene delante de Dios y no voy a ser una persona egoísta. Eso es agradarlo, mis hermanos. Y por último, el apóstol dice, ya que lo has soportado, lo has agradado, es decir, lo has puesto primero que tú, ahora edifícalo. Y lo vas a edificar con miras de hacerlo crecer en el carácter cristiano. A ese bebé vulnerable que apenas está aprendiendo, a ese hermano que todavía está enfermo en su espíritu, a esa persona que no se alimenta de la palabra y que a lo mejor no sabe mucho, lo vas a edificar en su carácter. ¿Por qué? Porque ese bebé tiene que crecer, no se tiene que quedar bebé. Y cuando pase 1 año o 2 y se bautice, entonces ya no será un bebé y ya no será un débil en la fe, ahora será un fuerte, como usted y como yo. No lo regañes, enséñale, disipula su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos querido que alguien se convierta al evangelio? Que ese bebé, que ese enfermo, que esa persona débil en la fe se convierta, y lo hemos intentado hacer con regaños, con doctrina, con mandatos de hombre, con señalamiento, y lejos de acercarlos, pues dicen, esto no es para mí, esta carga es demasiado grande, no la puedo llevar. Edifícalo, hazlo crecer en su carácter cristiano. Y vea lo que dice esta frase: aquel que cree distinto a ti no es tu enemigo ni tu competencia, es tu responsabilidad. Aquel que cree diferente a ti no es tu enemigo. Abrázalo, acéptalo. Si le gusta aplaudir y siente que así está expresando su gozo al Señor, acéptalo. No lo veas como bicho raro, no lo menosprecies. Y si a tu hermano no le gusta aplaudir y no aplaude porque a lo mejor en su concepción o en su conciencia, en su mente, él piensa que a Dios no le gusta, entonces, ¿qué dice la Biblia? No lo juzgues. No lo juzgues, y al otro no lo menosprecies porque lo hace.
Hay tantos asuntos en nuestra vida cristiana, mis hermanos, que no son fundamentales para nuestra fe, no son determinantes. Dios por eso no nos va a decir, no te acepto, fuera de aquí, apártate de mí, nunca te conocí, como dice la Biblia, ¿verdad? No, mis hermanos, hay asuntos de nuestra propia conciencia y por supuesto, si en nuestra propia conciencia está el Espíritu de Dios, Él siempre nos va a decir lo que es bueno y lo que no. Yo no voy a decir, bueno, hoy voy a robar, aquí en mi trabajo voy a, como decimos, voy a arañar un poquito, ¿verdad? Porque el patrón no se va a dar cuenta. Y en mi conciencia el robar no es malo, yo no me siento mal robando. Además, lo que yo tome lo voy a llevar a mi casa, ¿verdad? Para que mis hijos coman y hasta voy a dar mi diezmo de eso. La Biblia es muy clara y habla acerca del robar y está en uno de los mandamientos, ¿verdad? Tenemos que tener mucha sabiduría y pedirle a Dios, mis hermanos, pero sobre todo entender que hay un ejemplo. El mejor ejemplo es el ejemplo de Cristo. Vea lo que dice este escritor William Newell. Cristo nunca tuvo cuidado de sí mismo. Todo el mundo lo sabe. Las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, imagínense. Antes de toda su vida, desde el amanecer hasta el anochecer y a menudo hasta muy de noche, estaba ocupado ¿en qué? En ministrar a los demás. El continuo asedio de que era objeto por parte de las multitudes a la que repartía su tiempo, su amor, sus enseñanzas, sus sanidades, era la maravillosa prueba de que ellos podían contar con la absoluta ausencia en él de agradarse a sí mismo. No seamos tan estrictos con los débiles en la fe, mis hermanos. Y si usted y yo, ojo, si usted y yo sentimos que todavía estamos siendo débiles en la fe, nuestra preocupación genuina tendría que ser, mis hermanos, dejar de ser débiles y convertirnos en fuertes. No pueden pasar los meses y los años y yo seguir sintiéndome débil en mi fe. No podemos, mis hermanos. Todo lo que es de Dios crece, se desarrolla, se reproduce. Así que si usted y yo nos sentimos débiles, esta es la invitación para convertirnos en fuertes, mis hermanos, y alcanzar esa madurez cristiana. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les deseo que la paz de Dios esté con ustedes.